Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde subo mis presentaciones de libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas y reseñas de libros de grandes autores como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, La deseada de Benito Pérez Galdós y otros que me han podido llamar la atención y entonces yo doy la impresión de la obra. Por otro lado, también estoy ahora abriendo un ciclo de lo que sería la palabra de Dios, la Biblia y los grandes personajes de la Biblia, los grandes, sobre todo, profetas de Dios. Empecé con Jesucristo, el Hijo de Dios, y después ya he hecho Noé, Matusalén, Abraham y Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Siguiendo con esto, ahora le toca el turno a un rey que además fue justo y piadoso a los ojos de Dios. Uno de los pocos reyes de Israel que se puede decir que era un hombre justo, porque lamentablemente Israel, desde que tuvo reyes, desde Saúl, el primer rey ungido como rey de Israel, tuvo muy pocos reyes que fueran dignos, ¿no? Y uno de estos es Ezequías, que aparece como un gigante de la fe, rey, profeta, aun cuando había el profeta Isaías, pero él también predicaba la palabra, intentaba convencer al pueblo de que se moviera a la adoración al Dios verdadero y no adorar a otros dioses. Mantuvo una lucha tremenda con su pueblo porque tenían una fe, en palabras del profeta Isaías, muy tibia, pero él fue un ejemplo no solamente para esa generación que él le tocó vivir, sino también para las generaciones posteriores. Por lo tanto, no podía dejar de hablar de un rey piadoso como Ezequías, según el criterio de Dios. Entonces, Ezequías es un rey que empieza a reinar en Israel y se encuentra con una situación muy peligrosa porque los asirios empiezan a invadir, entonces eran una potencia, empiezan a invadir Israel. Primero someten al norte, al reino del norte que era Israel, Samaria, la capital del norte, y después van llegando hasta el sur. Y su objetivo es precisamente Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. El rey Sennacherib, que era el rey de los asirios en ese momento, un gran conquistador que ya había conquistado varias ciudades, como aquellas que estaban alrededor, y entonces se iba acercando a Jerusalén, la iba acercando. Y es curioso cómo Ezequías, que tiene una grandísima fe en Dios, es cuando ve el peligro, inmediatamente le pregunta a Isaías e inmediatamente acude ante Dios, se postra de rodillas en el templo y le pide a Dios ayuda. Hay una película preciosa que además os recomiendo que veáis, que está hecha por los testigos de Jehová, pero nos puede servir a todos los que creemos en la santa palabra de Dios. Y entonces nos habla precisamente de esto, ¿no? De que el rey Ezequías se encuentra con que está acercándole el rey Sennacherib con una soberbia tremenda y él pues no tiene más que intentar resistir
claro, intenta resistir, pues incluso le llega a pagar dinero, utiliza los tesoros del templo porque era lícito para salvar la vida, que es mucho más importante que el oro para Dios, y en un principio parece ser que lo consigue. Es un rey que hace todo lo posible por su pueblo, por eso es un rey tan loable. Pero llega un momento que, claro, la situación se va volviendo asfixiante y cuando ya no hay posibilidad de escaparse, él es cuando va al templo, porque además era muy respetuoso de las normas de Dios. Es decir, él no podía estar por encima del profeta de Dios. Aquí todavía, como vemos, está los profetas. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Hijo de Dios y por lo tanto necesitaba el pueblo alguien que fuera intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Y este era el caso de Isaías, porque Isaías fue un profeta que tuvo que coincidir, o coincidió su trabajo, su misión, coincidió con muchos o con bastantes reyes. Pero el caso es que este rey confía en el Señor y Dios, haciendo un milagro que es impensable si no se tiene fe, ¿qué hace? Pues manda al ángel del Señor y en una noche 185.000 asirios pierden la vida. Entonces, bueno, son sometidos por Dios gracias a la gran fe que tiene el rey Ezequías y que efectivamente salvó su ciudad. Laquis, que era la ciudad que estaba más cerca, también había sido sometida, que es ya cuando un poco él, el rey, se estaba dando cuenta de que no tiene nada que hacer. Pero eso ocurrió en años, no fue... El sometimiento no fue enseguida, va pasando los años, va pasando el tiempo, hasta que se da cuenta de que no hay solución, salvo que se postren ante Dios. Y es lo que hace, y entonces se pide que, él pide a su consejo real, a sus hombres, que se vistan de saco, que ayunen, y luego le piden consejo a ver qué dice Dios, y se lo pide al profeta Isaías, y es cuando dice la famosa frase de que no tengas miedo, pueblo de Israel, porque la Virgen de Sión se ríe de las bravatas, de las palabras del rey Senaquerib, y que Dios ha tomado en cuenta esto como una especie de burla y le cogerá de la nariz, como si fuera un buey, de la anilla a la nariz, y se lo llevará, ¿no? Y además así fue. Es decir, una vez que él es derrotado, Dios, para más humillación de este rey que se había reído de, no solamente del pueblo de Israel, de Judá en este caso, porque el reino de Israel es dividido a la muerte del rey Salomón, cuando reina Roboam, su hijo, y le dividen dos. Y entonces hay 10 tribus arriba y 2 abajo, Israel y Judá. Y Judá es donde estaba Jerusalén, que era la capital, y estaba el rey Ezequías. Y lo humilla de tal manera que no le quita la vida, para que vea un poco pues la desolación y que nadie se puede reír de Dios. Y entonces es cuando Senaquerib se marcha con la cabeza agacha y allí se encuentra que al volver a su tierra, Siria, pues le matan, sus hijos le matan. Y de momento, los ciudadanos, vamos a decir, los que estaban en Jerusalén, se salvan, ¿no? Se salvan de esta masacre de los asirios y esta destrucción. Después ya, unos años más tarde, cuando los asirios fueron derrotados por Babilonia, pues ya es cuando destruyen, en la época de Daniel y de Ezequiel, es cuando destruye la ciudad, y de Jeremías, ¿no? Pero de momento, gracias a la gran fe y la gran piedad que tiene el rey Ezequías, y después está el famoso rey Josías, que también es un gran rey, descendiente de Ezequías,
probablemente debía ser el nieto o el bisnieto. ¿Qué ocurre? Que también salva en ese momento la ciudad, pero Dios dijo a Josías, que murió en batalla, tú serás sepultado con honor y no verás la destrucción de Israel, no verás la destrucción de Jerusalén, no verás la destrucción de la ciudad. ¿Por qué? Porque tú has sido hallado justo ante mis ojos. Y entonces Dios aguanta, digamos, para la destrucción de la ciudad. Esto es una lección hermosísima de cómo la fe en Dios puede incluso llegar a conmover al Señor y Él parar ese proyecto que iba a hacer de destrucción total de la ciudad, que luego lo hará, evidentemente, cuando ya muera el rey Josías y viene ya Sedequías, y es ya el final, ¿no? Cuando ya le va advirtiendo por medio de los profetas que por favor que lo deje con Jeremías, que se ponga esclavo de Babilonia, porque Dios ha decidido ya terminar con su pueblo, ya aburrido y cansado de tanto desprecio y tanta idolatría, que se lo muestra al profeta Ezequiel, lo que estaban haciendo el del templo, que era una verdadera burla, los mismos sacerdotes, y parecía que hasta se reían, ¿no? Bueno, hay diversas películas que nos hablan de estos grandes hombres, que les recomiendo, Jonás, Jeremías, Isaías. Bueno, es una cosa que te hace pensar, y esa película para mí la mejor que he visto, Oh Jehová, en vos confío, en ti confío, que es la del rey Ezequías, y que recomiendo encarecidamente a cualquier persona que lo vea, porque se va a dar cuenta de la fuerza que tiene un hombre con la ayuda de Dios, y que Dios va a ayudar a todo aquel que confíe en Él, y bueno, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Confiar en Dios a ciegas, que es el único que de alguna manera nos va a dar aquello que nos conviene y nos va a proteger de todo mal. Ya he hablado del Salmo 91, que es el Salmo de la protección de Dios, y en el caso del rey Ezequías, como no estaba Jesucristo, pues él dice, oh Jehová, en tu santo nombre, acuérdate de tu santo nombre para demostrar que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el Señor, y barras a estos asirios que lo único que hacen es burlarte, o sea, burlarse de ti, ¿no? Y es la petición un poco que dice Ezequías, y Dios escucha, porque escucha al justo y no lo abandona, ¿no? Y es lo que hace mover, por eso dice la Biblia, que por la fe el justo vivirá, porque Dios inmediatamente se pone en movimiento, y es cuando con sus santos ángeles auxilia al justo, ¿no? Y es cuando hizo el milagro tan enorme que ha quedado para la historia de el ángel del Señor, que destruye en una noche a 185.000 asirios. Por lo tanto, este rey es un rey que debemos fijarnos en él, que debemos aprender de la fe tan inmensa que tuvo, y que es un gozo y una admiración y un ejemplo para todos los que seguimos la palabra del Señor. Gracias por haberme escuchado.